Ok, entonces vemos que los verbos modales no tienen un significado, o sea, solo, simplemente nos ayudan para complementar el verbo o acción principal. En el caso de los verbos modales, tenemos diferentes estructuras. Por ejemplo, en la afirmación, vamos a ver si funciona. Sí, sabes que queréis estar resultado. Sacar este lado. Pues sí. Porque queda más y vuelve a notar que es parecido. Muévele de vuelta. Eso es todo, chaval. Se apagó. Hambre, chaval. Sí, porque ya tengo. Si no me. El cheque. Cable. Ok, bueno, ahora sí ya. Decíamos que, vamos a retomar, para expresar obligación, permiso, provisión y otros usos, utilizamos los verbos modales. Estos verbos también se llaman auxiliares. Verbos modales o auxiliares. De hecho, la palabra auxiliar la encontramos en muchas estructuras del idioma y, pues bueno, este es uno de esos casos. Ayudan a otros verbos a que los podamos conjugar y casi todos los verbos modales no tienen un significado per se. Solamente nos sirven para complementar el verbo o la acción principal, que era lo que estábamos viendo ahorita. La estructura para incorporar los verbos modales está aquí. En una afirmación, primero va el sujeto, que es la persona de la que hablamos, y luego va el auxiliar, luego el verbo y luego el complemento. En el caso de una negación, primero va el sujeto, y luego el auxiliar, y luego el not, y luego el verbo, y luego el complemento. ¿El not qué significa? No, tú estás negándolo. Si te fijas es lo mismo, nada más que aquí dice not. Aquí es para decir algo que sí, y aquí es para decir algo que no. Y luego, en el caso de la pregunta, se invierten los papeles. El auxiliar pasa primero, al principio, a la primera parte, y luego cambia al sujeto a la segunda parte. Aquí está, sujeto auxiliar, pero al momento de hacer la pregunta, como en todo lo que hemos visto en todas las clases, el auxiliar se va a la primera parte y luego pasamos con el sujeto. Vamos a ver unos ejemplos de esos. Estos son ejemplos de obligaciones y consejos. Aquí está primero el sujeto, en este caso todos están usando el sujeto you. ¿Por qué lo estamos haciendo como una obligación? De hecho, cuando estábamos en pandemia, estos están inspirados en cuando estábamos en pandemia. Si se fijan, todos van enfocados a lo mismo, pero están dichos de otra forma o dependiendo como de qué tanto nivel de obligación le quieres imprimir el mensaje que vas a decir. ¿Qué diferencia hay entre la tercera y la cuarta? Entre la tercera y la cuarta, que la tercera es más como una sugerencia
y la cuarta es un poquito más obligatoria. Profe, Mande. pero porque si en la primera es lo mismo la de se tienes y aún se debes, porque en inglés dice lo mismo yo. Ahora, el you va igual al principio. Es como decir tú. Nada más que no lo están traduciendo literalmente. Si lo quisieras traducir de una forma literal, sería tú tienes que usar una cubrebocas. Aquí está omitiendo el sujeto, pero al decir tienes, estás entendiendo que le estás diciendo a una persona. Si yo dijera tiene, pudiera ser también you, pero estaría hablándole a un grupo de personas. En este caso, aquí lo omitimos. Si no, se quedaría una traducción muy literal. Pero aquí está de una manera implícita, es decir, tienes que usar cubrebocas. Pero lo mismo que decir, tú tienes que usar cubrebocas. Entonces tenemos primero you, que sería el sujeto. Puedes poner cualquiera, o puedes, cualquiera de los que tenemos, que es I, he, she, it, you, we, they. Y luego tenemos el verbo modal o auxiliar. Esto sí que se acuerda que habíamos visto una pirámide, creo que vimos una pirámide invertida o una escala de qué tanto nivel de, pues como de obligación o de deber tiene cada uno. Si se fijan aquí, you have to wear a mask, tú tienes que usar cubrebocas. No le estás diciendo, no le estás dando a escoger, simplemente le estás diciendo lo tienes que hacer. Esta se llama como una indicación. La segunda también dice, you must wear a mask. Tú debes usar un cubrebocas. Esta es un poco más fuerte. Aquí le están diciendo, tienes que usarlo, pero acá, si se fijan en el must, lo está como que obligando un poquito más. Debes usarlo. O sea, no es como si quieres o no, lo debes usar. Pasamos acá, you should wear a mask. Tú deberías usar cubrebocas. El should es como una sugerencia, pero como dándole a entender a la otra persona, si lo quieres hacer o no tiene tanta importancia o no te traería una consecuencia tan fuerte. El siguiente dice, you have to wear a mask. Tú deberías usar cubrebocas. Sí es lo mismo, pero el have to es como más, como un deberías, pero un deberías como con más poder, como con más sentido de obligación. Y lo último dice, you had better wear a mask. Es mejor que uses cubrebocas. Esta suena más como amenaza, como advertencia. Si se fijan, no todos, o sea, se refiere a lo mismo a que uses un cubrebocas, pero dependiendo de qué tan grave pudiera ser la consecuencia de no hacerlo, o qué tanta urgencia tienes tú que la otra persona haga lo que tú le estás pidiendo, va a ser el verbo modal que vamos a utilizar. Entonces, quedamos, aquí está, sujeto, verbo modal, verbo que es wear, que es usar, complemento. Esa es la estructura, estas son afirmaciones. En el caso de obligaciones y consejos, aquí ¿cuáles serían obligaciones? ¿Cuáles pondríamos como obligaciones? Las primeras dos, ¿verdad? You have to wear a mask o you must wear a mask. Lo estás obligando a que lo haga. Ya las demás, donde dice you should o you have to, es una sugerencia. Una con un poquito más de fuerza que otra. Y la última, yo más que sugerencia o más que obligación o consejo, yo lo tomaría igual, sí, como un consejo, pero con tinte como amenazante. Es mejor que la uses, porque si no, pues algo puede pasar. Ok, aquí está. Para saber qué verbo auxiliar podemos utilizar en cada situación, tenemos esta tablita. Para hablar de obligaciones, have to, must, should o might. Para dar un consejo, should, ought to o have better. Para hablar de predicciones, podemos utilizar future y going to. En el caso de future es como un anhelo, como algo que pudiera pasar. Pero en el caso de going to, como lo veíamos en clases anteriores, lo usamos cuando tienes la certeza, tienes una evidencia de que va a pasar. En future es como, bueno, después. Pero el going to es
lo voy a hacer porque tengo la seguridad de que lo voy a hacer. En el caso del permiso, tenemos can, could y may. Y en el caso de prohibiciones, tenemos can't, que es lo mismo que can, pero todos usamos can. Tenemos el may not y tenemos el must not, que también lo podemos abreviar. Entonces, quedamos claros con esto, es como que una escalita donde nos dice cuáles son los auxiliares que podemos utilizar en cada una de las situaciones. Realmente no hay como un rango indistinto, o sea, digo, entra dentro de cada uno tiene un nivel más de obligación, porque por ejemplo aquí, yo entraré como una obligación, pero es más fuerte el must. Must es como que el más fuerte de todos. ¿Quedamos claros hasta aquí? Sí. Ok. Tenemos aquí estos ejemplos. Dice, imagina que ves una persona como la de la imagen. Claramente vemos que trae mal puesto el cubrebocas. Entonces, vamos a hacer una predicción personal. Ahí vamos a utilizar el futuro, que sería you will get sick. Estás diciendo te enfermarás. Y luego, si vemos una persona como la de aquí de abajo, nosotros estamos viendo que está ya con el pañuelo así. Y nosotros lo que pudiéramos decir es, you are going to get sick. Los dos estamos hablando del futuro. En el caso del primero, solamente lo decimos como un comentario al aire. You will get sick. Te enfermarás. O te puedes enfermar. Pero aquí, como ya lo vemos que ya estoy en el pañuelo, ya estamos afirmando que se va a enfermar. You're going to get sick. Te estás enfermando. Entonces aquí, cuando es en el caso del futuro, ponemos el verbo to be y luego el going to. Sería como I'm going to get married. O sea, voy a casar. Ok, tenemos aquí ejemplos de permisos. En el caso del permiso, cuando nosotros lo pedimos, lo hacemos en forma de pregunta. Por eso ponía ahorita, que estaba explicando el primer cuadro las estructuras, que se cambiaban. Aquí está. Primero se pone el auxiliar, en este caso es can, y luego el sujeto, y luego el verbo. Can I take some hand sanitizer? ¿Puedo tomar desinfectante de manos? Puede ser could y puede ser may. Les decía ahorita, es como que dependiendo de qué tan formal o qué tanta confianza tengas en la situación, lo vas a utilizar. Si dices can I, pues es en ambiente de confianza. El could es un poquito más formal. Pero, o sea, cuando estaban en secundaria, ¿cómo les exigían que pidieran el permiso para ir al baño en inglés? My go to the restroom. Porque dicen may, porque estás en un ambiente formal, estás en un ambiente de clase, o también may go to work. Por eso nos enseñaron a todos en las secundarias, así nos enseñaron, y desde primaria. A mí no me enseñaron con el may. Me decían, can I go to the bathroom? Es que, bueno, es válido, de cualquier forma es válido, pero la tradicional, la que hasta lo ponen en memes, sí es el may. Cualquiera de las tres formas es válido. Es dependiendo con qué tanta confianza o con qué tanta confianza te estás desenvolviendo en ese ambiente. Cualquiera de las tres es válida, sirve para lo mismo. Y tenemos aquí en las autorizaciones o los permisos. Ahí sí es como una afirmación. Bueno, puede ser afirmación o puede ser negación. En el caso de que sí le des el permiso, aquí dice, you can take some hand sanitizer. Y luego el otro, que es un poquito más formal, you may take. Ahí también puedes utilizar el you, ¿ok? Obviamente, si te preguntan con can, el permiso lo vas a dar con can't o con can, dependiendo del caso. Si te preguntan con may, si aceptas el permiso, si le das el permiso, la autorización a esa persona, lo vas a responder con may. Pero si no le das el permiso, ¿cómo lo pondríamos? Si aquí dicen you may, quiere decir que sí le dio el permiso. Si no se lo va a dar, sería you may not take some.
Aquí están, de hecho, las prohibiciones. Can y cannot es lo mismo, nada más que está con la contracción. El can es mucho más relajado, pero cannot es más formal. Nadie lo usa, la verdad. Nadie lo usa, pero pues es conocimiento, es cultura general. Aquí está lo que les decía. Si te está preguntando el permiso con may y tú no le quieres dar ese permiso, dices may not. Aquí no lo podemos contraer. El may not no se puede contraer, solamente can y el caso de must, que la propia o la completa sería must no, pero podemos decir mustn't. You mustn't take off your mask. No debes quitarte el cubrebocas. Entonces, ¿quedamos claros? Si te preguntan, dependiendo con el verbo modal que te pregunten el permiso, que te pidan el permiso, tú vas a decidir si lo das o no lo das, contestando con el mismo, ya sea en su forma positiva o en su forma negativa. ¿Listo? Ok. Vamos a dar un repasito. Can nos indica una habilidad que ya lo habíamos visto anteriormente, pero también lo podemos tomar como un permiso o una posibilidad. En el caso de could, es el tiempo pasado de can. Y lo utilizamos para indicar una posibilidad o una petición muy propia, muy educada. El caso de must es una obligación muy fuerte, una necesidad o también una conclusión lógica, como he must be the one who called, él debería ser el primero que llamó. Y por último tenemos should, que es para dar una recomendación o un consejo o una sugerencia. Acuérdense, should suena como una sugerencia, para eso es. No tiene tanta obligación, tú lo dices, la otra persona sabe si lo toma o no. Vamos a ver si hacer nuestra primera actividad. Dice, complete sentences with can, could, couldn't, should, shouldn't, must, or must. Que son los que vimos ahorita. Recuerda el nivel de importancia y vamos a ver qué es lo que tenemos que poner. Para hacer este podemos juntar equipos, ¿cuántos son? ¿Dos? ¿Cuántos es? 11. Ok. Pues les dije con quién hacer. 3 equipos de 3 y uno de 2. 3 equipos de 3 y uno de 2. Vamos a empezar a trabajar con esto. Arriba los que están acostados, levántense chicos, por favor. Vamos a hacer esta actividad en equipos de 3. Y ahorita vamos a revisar qué es lo que pusieron en cada ¿Estamos haciendo esa actividad? Sobre lo que estábamos viendo ahorita de los verbos modales para completar los enunciados con el verbo modal que mejor entiende. Claro. No, lo van a anotar. En que los doctores pueden encontrar una cura para el cáncer, lo ponemos negativo o positivo. ¿Cuál? Que los doctores puedan encontrar una cura para el cáncer. Ah, ya tengo la respuesta. No, nada más. La primera es K, la segunda K. Ya.
Acapella. Cinco minutos. Más fuerte. Después me dio clase libre. No pasado el examen de ustedes dos. Porque el examen de inglés. Sí. También hacían esta actividad. Se la bañaron. Nos quedan 2 minutos. Si sacan bien esta actividad, puede pasar el examen.
¿Ya lo tenemos? Muy bien, la número 1 dice, ¿cuál sería el verbo popular que ponemos ahí? Bien, ok. En el 2 dice we, ok. En el 3, Can. ok. El 4, ¿cuál? Shouldn't. Can. No deberían. No deberían, pero ¿crees que sea posible vivir ahí? Sí, pero no deberían. Can. Bueno, es posible vivir si hay científicos que van a hacer expediciones por cierto tiempo, pero en general el ser humano promedio no creo que aún así no podría vivir ahí. De hecho, sí, científicos, o sea, que sí están viviendo ahí. Sí, pero no toda la vida. Pues no, pero Hacen hacer expediciones. sí se puede, pero no deberían. Ah, que no, hombre. Ok, y en la 5 que pusieron, Can. ¿cuál? Can. ¿Ken o Ken? Can. Hockey. El hockey parece que se juega con hielo. Can. Ajá. Sí, entonces está en blanco play hockey de summer, en el verano. Pues no es como que hockey esté al aire libre. También hay estadios donde sí se puede jugar hockey en verano. Ok. Entonces, ¿cuál pondríamos ahí? Can. Ok. Y luego la 6 dice Sharks, y eres $1 billion. Can. $1 billion. La 7, Doctors. Show. Ok. ¿Quién dice que should? ¿Quién dice que could? Pero ¿qué es lo que opinamos siempre? ¿Qué es lo que dice, chicos? Lo que decimos siempre cuando vamos a un hospital. Tienes que curar. ¿Qué es lo que le dicen las novelas cuando llegan con el paciente de urgencias o en las series? Los están casi que obligando. Entonces, en el caso de Find a Cure for Cancer, sería must. Los doctores deben encontrar una cura para el cáncer. Es difícil, pero ellos, pues, para eso se están haciendo las investigaciones. Pues ni una ni otra nos chingamos. Y la última dice, parents Show. should understand. No serían más. No. Deben de cuidar. Que no. No, puede ser también, deben entender a sus hijos. Pero como hay algunos que sí lo hacen, o no saben cómo hacerlo, también hay otros, pues es como deberían entender a sus hijos. Muy bien, chicos, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el past perfect, el pasado perfecto. ¿Dónde significa el pasado perfecto? Lo utilizamos cuando queremos referirnos a acciones que ocurrieron en el pasado, pero que queremos distinguir el orden de las acciones, pues expresamos lo que ocurrió antes. En el caso de los tiempos perfectos, tanto en el pasado perfecto continuo, presente perfecto, que lo vamos a ver más un ratito, hoy lo vamos a retomar. El verbo auxiliar, aquí no tenemos como auxiliar los modal verbs. Y el verbo auxiliar es el verbo to have. Yo sé que have significa tener, pero en el caso, cuando aplico como verbo auxiliar, have significa haber. Entonces, como en este caso es tiempo pasado perfecto, para poder referirnos a una actividad de pasado perfecto, no vamos a utilizar have, sino have, que si lo queremos traducir en español es como había. La estructura del tiempo pasado perfecto simple es primero el sujeto, luego el have, y luego el pasado, el verbo pasado participio. Vamos a retomar otra vez la tablita que había compartido en el Padlet y que creo que ahí lo traían ustedes también. Y luego el complemento. En el caso de que sea una negación, algo que no había vuelto en el pasado, sería sujeto, luego el have y luego el not, que lo podemos juntar y que sea hadn't, y luego el verbo pasado participio y el complemento. Acuérdense que los tiempos perfectos utilizamos los verbos en pasado participio. Y en el caso de las preguntas, pues ya sabemos que el have se va al principio y luego sigue el sujeto y luego ya todo lo demás.
Aquí tenemos el ejemplo. Si se fijan, en el caso de las afirmaciones, primero va el sujeto, y luego va el have, y luego el verbo pasado o participio. En este caso sería bought, que es el verbo pasado participio de buy, de comprar. Yo había comprado un regalo. En el caso de una negación, igual, empezamos con el sujeto, y luego aquí no dice have not, simplemente lo juntamos y dice have. Y en el caso de la pregunta, primero va el have, y luego el sujeto, y luego el verbo pasado participio, y luego el complemento. Aquí es donde viene, en el caso de todas las personas posibles. Aquí no nos va a cambiar ni el he, ni el she, ni el it. En todas las personas vamos a utilizar have. ¿Por qué have? ¿Quién se acuerda por qué have? ¿Pero por qué have? Es el pasado de have. Como estamos hablando del pasado perfecto, el auxiliar también se mueve al pasado. Entonces, el pasado de have sería have. También en estos tiempos perfectos se puede utilizar o se pueden combinar, chicos, se pueden combinar los tres tipos de pasado, que es el pasado simple, el pasado continuo y el pasado perfecto, que es el que empezamos a ver ahorita. Cuando estamos narrando una historia, dentro de un mismo enunciado, podemos utilizar los tres tipos de pasado. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, the phone was ringing. Aquí estamos en pasado, pero ¿es pasado qué? Si termina con ing, ¿cómo se llamaba? Pasado continuo o pasado progresivo. The phone was ringing. El teléfono estaba sonando. Y luego viene aquí, when I got home, que es el pasado simple. Then I noticed, también es pasado simple. Y luego viene I have forgotten my cell phone at work. Cuando yo me di cuenta que había olvidado mi celular en el trabajo. Aquí utilizamos los tres tipos de pasado. El simple, aquí está, I got home, I noticed. Y el continuo o progresivo que va the phone was ringing. Y el pasado perfecto, I had forgotten my cell phone at work. Yo había olvidado mi celular en el trabajo. Podemos utilizar los tres para ir como que describiendo una serie de sucesos. Usos del pasado perfecto. Para hablar de una acción que ocurrió en el pasado antes de otra. Para hablar de una acción que ocurrió antes de un tiempo específico en el pasado. O también para referirse a acciones que iniciaron en el pasado y que ocurrieron hasta un tiempo determinado también en el pasado. O sea, como que una acción después de la otra. El pasado en el pasado, por así decirlo. Estos son los posibles usos del pasado perfecto. Aquí viene un ejemplo que es sobre un cumpleaños. ¿Ya tomaron foto o tomaron nota de esto? Como 50 votos. ¿Tú entramos en un restaurante chino? ¿Listo? ¿Listo? Ok, dice, my last birthday. Esta persona está platicando sobre su último cumpleaños. Dice, I invited my friend, but she hadn't bought a present. Yo invité a mi amiga. Aquí está el pasado simple. But, pero, she hadn't bought a present. Ella no había comprado un regalo. Y aquí tenemos, interesante. Aquí tenemos la estructura. Primero el sujeto, luego el have con el not, luego el verbo pasado participio y el complemento. Si se fijan, aquí estamos usando dos tipos de pasado. El pasado simple, al decir invité a mi amiga.
Ya, o sea, esos verbos que ya lo hiciste, ya no tuvo tanta importancia. Y luego, pero ella no también compró un regalo. Aquí ya estamos con los dos pasados. Ahora, dice aquí, the party happened at midnight. So I went to bed. Aquí también tenemos los dos tipos de pasado. Primero, the party es el sujeto, que se llama happened at midnight. The party es el sujeto, auxiliar had en pasado, porque estamos hablando del pasado perfecto. Verbo en pasado participio y complemento. Y luego aquí dice, so I went to bed. I went to bed, ¿en qué tipo de pasado está? ¿Pasado cuál? ¿Simple, continuo o progresivo o del...? Simple. En simple, me fui a dormir. Luego dice aquí, my last birthday. I haven't had a party before. No había tenido una fiesta antes. Este es totalmente pasado perfecto. Sujeto a, y luego had es el auxiliar con el negativo. Y luego had, aquí sí se fijan bien otra vez had. Van a decir, ¿por qué dos? Porque yo nunca había tenido. Acuérdate que aquí had no es de tener, aquí had es de auxiliar de había. Pero aquí had ya se refiere a tener el pasado de had. Por eso se repite. Esa es una característica que tiene este enunciado. I haven't had a party before. Yo nunca había tenido, yo no había tenido una fiesta antes. Como se dice, ya había tenido una fiesta antes. Yo había tenido una fiesta antes. Sí, I haven't had a party. Así es. Happy birthday. Y luego, ok, vamos a hacer esta actividad. Tenemos aquí, dice, fill the gaps by putting the verbs in the past simple and past perfect tense. Aquí es como los enunciados que estuvimos viendo en el ejemplo. Unas partes vienen en pasado simple y otras en pasado perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Pasado simple, el verbo es nada más así en pasado. Pero en pasado perfecto utilizamos el verbo en pasado participio. En el caso de los verbos regulares, queda igual. Acuérdense que en el caso de los irregulares es donde va a cambiar el verbo pasado participio. Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer esta actividad. Revisen la lista que había compartido que estaba ahí en el. ¿Sí lo tenían todos? ¿Cuál? Una lista que había compartido la vez pasada de la liga de Padlet. No. ¿Dónde la compartió? Aquí les he puesto un código para que lo bajaran. Yo lo tengo, ¿lo vas al grupo? ¿Código? Creo que no lo podemos mandar. ¿El código o el archivo? ¿El código? Pero el archivo, déjenme que Ya las tengo. Ya las tengo. Ay, tira, compañero. Un chicle. Un chicle. Bien te lo dije, güey, que no la serie en vano. Cambió mi vida. No soy de los primeros, mantengo el primer lugar a todas las marcas. Anotamos eso y se No, sí, espérame. En este código que llegué, van a encontrar la lista esa de los verbos. Ahí, el primer documento que viene ahí, que está como que con un P, que está enganchado al principio, esa es la lista donde vienen todos. Bueno, no todos, pero sí muchos verbos en pasado simple, en pasado participio, y también vienen con su traducción. Entonces vamos a contestar esto. Sí, con esa lista de los verbos van a poder contestar
¿Pero cuál de todas? La primera, La primera, la color roja. ¿Aún estamos en equipos o ya no? sí, tienes en equipo. Está. Sí, la de color rosa. Que dice: el estado de valor regular es irregular. Es un archivo de PDF. La primera de la primera es color rosa. Ahí en ese archivo vienen todos los. Querías escuchar el refresco. Cállate, bobo, cállate. La paya. Muy bien. O sea, sí, los dos están en pasado. En los dos casos van en pasado, nada más que uno es pasado simple y el otro es pasado perfecto. Comprendo. No había entendido bien. No leí las instrucciones de ahí. Eres escribiendo. No tenga brillar. Entonces es no creo. Cuando me dice
Sí, sí. A ver, el primero está. ¿No será el segundo? No, es el segundo. El único que tiene dos es el de Sale. ¿Sí, verdad? Mira, los que están en amarillo es pasado simple. Los que están en el dorado son pasados. ¿Cómo pasa simple? Sí. O sea, ahí está el ejemplo. El amarillo, que es love, pasado simple, está import love. O sea, vamos a ver con la E de cuando son verbos regulares. ¿Verdad? No, por ejemplo, en en can, en go, ahí no son verbos regulares, son irregulares. Ahí tienes que buscar el verbo el pasado. Pero lo que sí es close y arrive, ahí sí nada más le pones la E de. Como terminan en E, nada más le pones la D. ¿Capisci? Pasado y No sé si es hard started o hard started. No sé si.
La ministra me dijo, ¿y qué fue? Me hiciste una. Sí. Bueno, puede ser bastante. Sí, eso no está. ¿Ya lo terminaron? ¿Cómo vamos? Aún faltan 3. Ok. Nos dan 5 minutitos más y una suerte ya comenzamos con lo organizamos y pasamos al siguiente tema. Sí, pasamos al siguiente tema. Primera semana. Dos minutos. Ya acabó. Yo no veo. Si trabajas en uno o no. Tiene más salud. ¿Te gusta la comida china tú? ¿Te gusta la comida china? ¿No? ¿Te gusta?
Hace la luz en el aire. Y a veces las patadas de verdad. Aunque así sea. Muy bien, chicos. En el número 1, ahorita escuché que estaba comentando que eso es cierto. Los que están con color morado, tienen un color morado, son los verbos que se deben poner en pasado perfecto. Y los que vienen en color amarillo son los verbos que se tienen que poner en pasado simple. Entonces, ¿cómo quedaría este aquí? Had start. Y luego aquí. Ajá, pero primero vamos con los de pasado progresivo, perdón, pasado perfecto, que son los que más me preocupan. Aquí, ¿cómo quedaría? Has been. Y luego aquí, has been. En el de acá, ok. Y en este, y la última, Had not seen. has not seen o haven't seen. Muy bien. Vamos con el siguiente tema porque si no, no vamos a terminar. El siguiente tema, ya habíamos hablado sobre los condicionales en clases anteriores, pero ahora vamos a hablar a enfocar en el segundo y tercer condicional. Una condicional ya conocíamos que era una forma gramática que nos sirve para expresar una causa y un efecto. ¿Qué quiere decir? Si algo está pasando, la otra puede suceder. Sabemos que hay diferentes tipos de condicionales y cada uno se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo, la primera condicional era cuando hablábamos precisamente de una causa y consecuencia. Y dentro de las condicionales utilizamos la palabra if, que significa sí. Ya chicos, por favor, vamos a continuar con la clase. En el caso del segundo y tercera condicional, se les dice que son irreales o que son imaginarios. El segundo condicional habla de un futuro que no es real o que es casi imposible, y la otra del pasado que no ocurrió, que es lo que llamamos hubiera. En el segundo condicional, primero empieza con if, la oración con if es la causa y el resto de la oración es lo que tiene el efecto, lo que pudiera pasar si se cumple la primera causa, sería la consecuencia. Vamos primero con el second conditional, segundo condicional. Dice que la segunda condicional la usamos para hablar de cosas que es muy probable que no sucedan en el futuro. O sea, no quiere decir que no van a pasar. No es un no rotundo, pero pues es una alta probabilidad de que no ocurra. En algunos casos pueden ser imaginarios, irreales, poco probables o en otras ocasiones imposibles. Dice aquí, if I were a millionaire, I would travel the world. Si yo fuera millonario, viajaría por el mundo. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero estadísticamente pues los millonarios son millonarios. Puede pasar, pero es como un sueño. O la otra que dice, if I were an animal, I would be a bird. Si yo fuera un animal, sería un pájaro. No puedes convertirte de humano a animal, entonces es algo imposible. Un terian. Pero terian tiene cuerpo de humano, que se identifican como animales. Los terians siguen siendo humanos. O sea, tienen cuerpo de humano que según su conducta sea como la de un animal. Entonces, pues la verdad sería el segundo condicional. Aquí está. Si nos fijamos, las dos empiezan con if y luego el sujeto y luego el verbo en pasado, pasado simple y luego el complemento en el caso de la causa. Van a decir, ¿por qué dice where? Si es hay. En el caso de la condicional, cuando utilizamos el verbo to be, que es ser estar, utilizamos where y no was. De forma que sí utilizamos las dos, pero lo correcto es utilizar where solamente en el segundo condicional, porque es una hipótesis. En el caso del efecto, primero el sujeto, luego el would
y luego el verbo presente y el complemento. También lo podemos decir de otra forma, primero el efecto y luego la causa, como dice aquí, I would travel the world if I were a millionaire. Yo viajaría por el mundo si yo fuera millonario. El would es como dar esa como una posibilidad. Entonces, quedamos claros, la estructura, primero va el if con el sujeto y luego el verbo en pasado, que en el caso de que fuera el verbo to be, vamos a utilizar were de forma indistinta y luego el complemento. Cuando estamos hablando de la primera parte, parece que las condicionales es un enunciado formado por dos frases. Y luego el efecto, primero el sujeto, y luego el would, y luego el verbo presente y el complemento. El would ya le está dando un aire como de posibilidad. ¿Se tomaron nota de esto? No. ¿Listo? Ok, tenemos aquí esta tablita. En el caso de una posibilidad, aquí está, primero va if y el pasado, el verbo pasado simple, que sería sujeto con verbo pasado simple. Pero si vamos a hablar de una negación, utilizamos el auxiliar didn't y luego el verbo. Aquí está el ejemplo, en positivo. If I were a millionaire, si yo fuera millonario. Pero tenemos aquí la contraria. If you didn't study so hard, you wouldn't pass. Si se miran acá, está primero el if y luego el sujeto. Y luego, en el caso que es algo que no se puede, utilizamos el auxiliar did, que en este caso sería didn't. Y el verbo ya lo ponemos en presente. ¿Por qué el verbo se pone en su forma natural? Porque al hablar de didn't, ya estamos hablando de un pasado. Ya estamos hablando de un verbo, un auxiliar en pasado. Ese es el lado de las causas. Vamos a los efectos. Primero el sujeto, y luego el would, y luego el verbo en su forma base. En el caso que sea algo, una afirmación, algo que sí vaya a pasar. Y luego el complemento. En el caso que sea algo que no vaya a pasar, primero el sujeto y luego el wouldn't, que también podemos poner would not, pero podemos usar wouldn't, y luego el verbo en presente. Si completáramos y juntáramos los enunciados, el primero sería if I were a millionaire, I would travel the world. Y la segunda sería if you didn't study so hard, you wouldn't pass. Si tú no estudias tanto, no pasarías. Así es como podemos decir algo que sí va a pasar o algo que no va a pasar. Tenemos, aquí no hay pregunta, aquí simplemente es si pasa o no pasa. ¿Dudas de esto, chicos? No pasa. Ok, tenemos aquí esta actividad. Vamos a ordenar los enunciados acomodando. Vamos a hacer entre todos. Acomodando las palabras en el orden, tomando en cuenta lo que estuvimos viendo ahorita. ¿Quién quiere pasar? Bueno, tenemos el ejemplo. No soy Luis. If I won the lottery, I have. Bueno, aquí es I would. El I would aquí lo juntamos. I would buy a big house. ¿Quién quiere pasar a ser el número 1? Adelante.
elige a alguien? Alan. ¿Por qué autoprobado? ¿Eh? ¿Por qué autoprobado? Porque nos vamos a sacar de la televisión. Pásale. ¿Me despierten, por favor, chicos? De ahora que buscamos, de hecho, la izquierda, ya nos queda una hora de clase. Venga, ya te van a dar. Yo confío en Alan, maestra. Acuérdate, la primera parte es la que. Bueno, en el caso de esta, va al revés. Primero vamos a poner el efecto, la consecuencia y luego vamos a poner la causa. Entonces aquí sería primero, she would, perdón. Este de aquí. No, ya me copia de ahí. She would. Poner la que no. Pero escribe chingas. No. ¿Qué seguiría ahí? Ahora sí vamos a poner. Márcale bien, no se te corta el. Ahora sí vamos con la condicional. Sigue if. ¿Quién va aquí? If she. Después del if sigue she. Pues tienes un lunar, un grano de ventaja. If she knew. His. No. Una escrita feliz de Six. ¿Pero qué significa? La lista de Six. ¿Hazlo a tu? Ya la estaba haciendo, nomás que. ¿Elige a alguien? Dije el dormido. ¿Quién? Levantenlo. Ya fíjate, ya. Elige a otra persona, ahorita que regrese ya a tu compañero que dice la verdad. Mande. ¿Quién? ¿Tú? No sé por qué. ¿Mande? Sí. Le dices a tu compañero que hace algo, que se lo van a casa. Vamos a completar ahora aquí las condicionales. Acuérdate, en este caso va primero la condicional, o sea, la que empieza con if. Y luego va el sujeto. ¿Quién sería el sujeto? Sigue el verbo. ¿Cuáles son los verbos que tenemos ahí? If I go. No, tiene que finalizar el último. If I go anywhere, yo pudiera ir a la escuela. Ahora, ¿qué seguiría? Fíjate cómo está la estructura de ella arriba. I move. Go. Ahora sí. Tú. Ya. Punto. Voy a regresar a primaria, no pongo el final. ¿Quién vas a ser el último? ¿Elige a alguien? Despiértenlo. Chavo. Venga, no, pero primero se ve. Le levanta la cara, por favor. Lo que vaya primero va a lugar. Que vean la otra cara. No quiero que estés durmiendo. Este caso es Rodolfo.
Ya rápido, porque no tenemos mucho tiempo y si no terminamos nos vamos a escoger las tres. Yo no tengo ningún inconveniente. Pásale ya. Ok, vamos a hacer la última. Vamos a hacer la última. Vamos a armar los enunciados con base en un lente de aquí, del segundo condicional. Cuando eso condicional, ¿qué es lo primero que poner? Estas palabras. Y luego el sujeto, ¿qué sujeto se lo ahí? We. Muy bien. A ver, Luis. Ok, yo. ¿Ya pasa qué? There. Ahora sí, si aquí dice we, entonces aquí sería we go, we go. De todo, Ana. Yo confío en ti. ¿Qué nos queda? Desde que Dice. la hermana del cantín. Muy bien. ¿Dudas de esto, chicos? No. Ok, vamos a continuar. Eso le pongo foto. Si tomen la foto. Vamos a ver ahora el tercer condicional. Estos ejercicios que hicimos ahorita fueron de segundo condicional. En el caso del tercer condicional es otro de los condicionales irreales, porque estamos hablando de algo que no sucedió o que pudo haber ocurrido en el pasado. Acuérdense que el tercer condicional es un hubiera. También lo que pudiera pasar si las cosas hubieran ocurrido diferente y obviamente las consecuencias serían distintas. En este caso también son dos enunciados. El primero, que lleva el if, que sería if I have taken your advice, y luego viene la segunda parte de la consecuencia, I will have done it right. Si yo hubiera tomado tu consejo, lo hubiera hecho bien. Es algo que no va a pasar porque pues, ya fue. No hay forma de remediarlo. If you have lied to me, you will have gotten angry. I will have gotten angry, perdón. Si me hubiera mentido, me hubiera enojado. Y luego dice aquí, if we hadn't argued, we couldn't have broken up. Si no hubiéramos discutido, no hubiéramos terminado. ¿Qué vemos aquí de características? Tenemos que, aparte de if, en todos los casos tenemos en la condicional tenemos el have, pero en la consecuencia tenemos el have. Aquí está, dice, en la estructura del segundo condicional, primero va la causa, que es donde está la palabra if, y luego el efecto que es el resultado si la causa hubiera sido real. Dice, cuando la condicional empieza con el enunciado if, se coloca una coma antes del enunciado de la consecuencia.
Tenemos primero el enunciado de la causa. Primero va el if, y luego el sujeto, y luego el pasado perfecto. El pasado perfecto lleva el have con el verbo pasado participio. En este caso aquí sería have taken. If I have taken your advice, si yo hubiera tomado tu consejo, y luego viene la consecuencia, que es lo que pudiera haber pasado si tú hubieras hecho eso. Va primero el sujeto, y luego el would have, y luego done it right. En este caso, done sería el verbo pasado participio, y luego el complemento. Esto es un poquito enredoso, pero es la forma en la que se acomoda. Causa, primero va el if, y luego el sujeto, y luego va el have con el verbo pasado participio, que ese sería que era pasado perfecto, y luego el complemento. Ahora, tercer condicional, la causa lleva pasado perfecto, y luego en el efecto va el sujeto, otra vez la misma persona, y luego va el would have, y luego el verbo pasado participio, y luego el complemento. ¿Ya tomaron nota o foto de eso, chicos? ¿Mande? ¿Qué quiere pasar? Dice mi compañero. ¿Qué sigue? ¿Qué quiere pasar? Dice Ok, aquí está. Primero va if con el pasado perfecto, que es el have y el verbo pasado participio, y en el caso de forma de negación sería el haven't y el verbo pasado participio. En el caso de la causa. Ya en el efecto va el sujeto, y luego el would have, y luego el verbo pasado participio. Si fuera algo que no hubiera pasado, sería el sujeto con el would have y luego el pasado participio. Aquí abajo les puse una estructura un poquito más visible. Tenemos primero el if, y luego el sujeto, y luego have con el verbo pasado participio, have left, y luego el complemento que sería earlier, que sería un adjetivo, y luego va el mismo sujeto, que sería we, y luego aquí puedes poner would, pero también puedes usar would o might, y luego el have y el verbo pasado participio, y luego ya todo el complemento. Esta es la forma en la que podemos armar enunciados en tercera condicional. Que, como mencionábamos ahorita, el tercero condicional es para hablar de cosas que pudieron haber pasado si se hubiera hecho algo diferente. Aquí dice: If I had taken your advice, I would have done it right. Si yo hubiera hecho, seguramente sí se daba la condición. Aquí es si usamos el would. Tenemos los diferentes verbos modales. Aquí también el would. Si yo hubiera, al usar would es algo que seguramente hubieras hecho. Si utilizas might o could, es algo que posiblemente hubieras hecho si hubiera pasado esto. Y el caso de should es una sugerencia o un consejo que debía haber tomado en caso de que hubiera sucedido la causa de acá. Si se fijan aquí, nos estamos refiriendo al mismo. I have taken your advice. Si dices I would have done it right, si yo es lo que seguramente hubiera pasado. El would es algo que es casi garantía. Y luego en el caso del might y en el caso de could es algo que es una posibilidad. No es tan garantizado como el would. Y el caso del should es como pues una sugerencia, algo que hubiera podido pasar. Digamos que es menos probable. Vamos a hacer esta actividad. Vamos a completar estas actividades que están en el tercero condicional. Acuérdense que primero, ¿cuál era la estructura? If, y luego el sujeto, y luego se tiene que poner el have, y el verbo que viene al pasado, ¿pasado de cuál? Pasado
pasado participio que junto con el have, profe? sí, junto con el have es el pasado perfecto. Y luego en la segunda parte, la consecuencia, de hecho si se fijan, aquí ya nos está dando el verbo modal que vamos a utilizar. Entonces sería would, y luego se tiene que poner el have, y luego el verbo, el pasado participio. Me dará 5 minutitos para terminar y para ahorita continuar ya con la otra parte de la clase. Hola, hola. Sí, ya. No soporto. Se quiere que la jale rápido. Bueno, ok, se ve un poquito más. Cámara, tú. Tiene la cara. Tiene la cara. ¿Cómo que le da pena? Te siento mal porque trae mi cochino. ¿Qué tiene? Yo nomás digo lo que ve, pero no le ¿Quieres más a los? Sí, la cosa mandó y dijo, no me escribe los cochinos. Y si lo escribe chino, güey, no mames. La pistola que chino va vendiendo, yo la doy. Un fierro. Uno tan inocente. Me preguntaron en el comedor, porque estaba platicando. Sí, se parece que yo entro al salón, no parece. Se va, como que se va a echar una vuelta y se lo regresa. Y lo vi, mucho de día de trozo.
pregunté cómo lo veía. Pero cuidado porque las cosas no llevan como le tiene echar agua. No sabía bonito, te pide. Si me se la garganta no me... Es protección de oro, güey. ¿Dónde es el oro de allá? El cuadrito de aquella. Dice profe que anda en el baño. ¿Tú crees? En el baño pero de su casa. Para él no va a ser. Yo también dice, ¿sabes? La otra es que iba entrando ahí. La otra es como, y como las 9:40, va. Y esto va como lo tocó en la salida del radio. Y dije, digo, al Alan. Y dije, ¿dónde voy, güey? Dijo, no, yo me voy por mi casa. ¿Cuándo te lo encontraste? Cuando nosotros nos mandamos para acá la semana pasada. Ya. Pues ya después empezar a tomar lista. Antes que lo mandaron para acá, creo. Ey, toma lista, ¿no? Desde No, temprano. la van a empezar a tomar lista desde temprano, es un negocio. Porque llegó a las 9. Para que se apuren. Yo siempre digo tarde, ¿sabes? Pero no sé de los que se van. No, ya creo que sí van a empezar a tomar lista desde temprano, porque aquí según yo eran bastantes y luego llegaron. No, es que ya se dieron de baja uno. Pero sí se dieron de baja. Es que dejaron de venir. Mejor que vengan a tomar lista ahorita. Porque se van todos. Éramos bastantes. En la mañana sí eran muchos. Sí, es igual como la O mitad. sea, entonces en el descanso se fue quitado. Sí, es que sí. Y cuando cosas que van a pasar como quieran. No hace nada y van a pasar. Escuché chava ahí en el video. Atentamente, chavales. Ya terminé, chicos. 3 minutitos. 3 minutos y ya para continuar con lo que nos falta. Hacer uno que el otro es Vamos a completar los enunciados del tercer examen. No, usted no va a dar la respuesta. ¿Vale? O va a ir diciendo las respuestas. Pues la idea es que ustedes lo tuvieran. Ya con su respuesta. No entiendo yo. Los azules son el Ok, vamos a hacerlo más rápido, porque luego veo que está todo peleando. Acuérdense que en el tercer condicional, si el primero es medir, este vamos a tener que poner en pasado perfecto. Entonces aquí sería como al choose, porque acuérdense que choose es verbo irregular. Y aquí, ¿cómo lo pondríamos? Ajá. Aquí, bueno, aquí en este caso, primero va sería I could help them, porque parece que help es que se pone, pero aquí se pone normal. Cuando es not y cuando es has. Aquí la vamos a estar poniendo have, porque es auxiliar. Y luego aquí dice, if they, viene con azul, sería el pasado perfecto. ¿Cómo quedaría? If they have only error. Y luego acá, ¿cómo quedaría? Have. Has false. Y aquí sería have worked. Y luego acá. Me casco, güey. Ok. Vamos a continuar, porque luego nos va a pasar el tiempo y no quiero ir por acá. Ok, vamos a recordar ahorita el tema de los phrasal verbs. Aquí no vamos a hacer toda actividad, pero sí quiero que prestemos atención. Ok, nosotros sabemos que get significa tener, o como tomar. Acuérdense que en el caso de los phrasal verbs cambia el significado completamente del verbo, o no tiene tanto que ver, dependiendo de pues, con qué otra partícula lo acompañes. Aquí dice, my mother got me a gift for
for my birthday. Mi mamá me compró un regalo para mi cumpleaños. Pero luego aquí abajo dice, my friends didn't get along during the trip. Mis amigos no se llevaron bien, ¿no? Maestra, ¿me puede eso, maestra? No. Este es un ejemplo. Si se fijan, aquí viene God, que es el verbo que en el pasado, y aquí también viene get. Aquí se refiere a cosas bien diferentes. Porque aquí se dice, al decir get along es como llevarse bien. My friend didn't get along during the trip. Podemos utilizar get. El get de hecho tiene como 286, algo así, posibilidades o posibles significados. Profe, una pregunta, ¿de dónde sale la tela negra? ¿De qué? La tela negra. Sí. Ok, en el caso de get podemos utilizar para recibir cuando queremos expresar que alguien recibe algo, recibirlo como un regalo, una compra o simplemente lo tuviste sin mencionar en medio. También get se puede utilizar para volverse, que es como cuando una cosa o persona cambia de un estado a otro, se convierte en algo más. Por ejemplo, enfermarse, que lo puse en el ejemplo, quiere decir estaba sano y se convirtió en enfermo. También utilizamos get para expresar la llegada a un lugar y lo podemos convertir a un phrasal verb con 2 o 3 palabras más y lo podemos utilizar con diferentes significados. Por ejemplo, get sick, que sería enfermarse. Get cold, que es como tener frío o enfriarse. Y luego aquí al decir get dark, no quiere decir que esté tomando su oscuro, simplemente se está poniendo oscuro. Si decimos get tired, sería como si estuviese cansado. Get lost, perderse. Get bored, aburrirse. Get hungry sería estar hambriado. Y get married sería casarse. Que es como la canción que dice get back to where you want to live. Vuelve al lugar donde alguna vez perteneciste. Ok, este es en el caso de get. También tenemos otro verbo que, pues, lo podemos utilizar dentro de los phrasal verbs. ¿Ya le tomé una foto a esta imagen? Yes. ¿Dónde puso quiero? No, ya ves. Ok, en el caso de go sabemos que es ir. Yes. Pero, por ejemplo, aquí si dice go away, Yeah. es como irse. No quiere decir como que ir lejos, simplemente el hecho de abandonar, de salir de un lugar, es go away. Como huir. Y luego go back significaría retornar. Go off es como explotar. Go by es pasar. Go over es como revisar, como o sea, una revisión, ¿vale? Go over es revisar. Y go off acá también se refiere a hacer un ruido muy fuerte. Si se fijan, go off puede ser para explotar, obviamente la bomba de explotar es muy fuerte. Go off también lo podemos utilizar para referirse a algo que hace un ruido demasiado fuerte. ¿Ya tomaron foto de estos chicos? No. Pero así era el puesto, ¿no? No. Gracias. Bueno, hemos visto unos similares, unos phrasal verbs, pero no eran estos. Bueno. Mis fotos. Si me puedo agarrar. Ok, vamos con el siguiente tema. No vamos a hacer actividad de este porque no nos va a alcanzar el tiempo para hacer No, ya me nos andamos yendo. Sí. Ya, no. Ok, y aparte son temas que ya habíamos hablado. O sea, los 2 temas ya los habíamos trabajado en sesiones anteriores. Past simple y present perfect. En pasado simple es el que utilizamos cuando una acción inició en el pasado, ya por favor, porque si no, no termino. Inició en el pasado y ya terminó. Y el presente perfecto es algo que inició en el pasado, pero que está conectado con el presente. Ya sea porque no se especifica cuándo termina o porque aún continúa haciendo cierta elaboración. ¿Se acuerdan cuando vimos el del present perfect que vimos el ejemplo de la película de los Avengers?
que venían, I have seen Avengers 100 times, algo así venía. Aquí tenemos lo comparativo. Este de aquí, I lost my cell phone yesterday, es pasado simple. Es algo que ya pasó. Yo perdí mi celular. No tiene remedio, no es algo que esté pasando actualmente, simplemente se perdió y ya. Pero en el caso del presente perfecto, acuérdense que utilizamos el auxiliar have, que sería I have lost my cell phone today. He perdido mi celular hoy. O por el contrario, I have never lost my cell phone. Yo nunca he perdido mi celular. El presente perfecto, la diferencia es que utilizamos el auxiliar have. En este caso, utilizamos las expresiones de tiempo. Esto no lo habíamos visto. Ok, en el pasado simple, como el pasado simple es un tiempo que ya concluyó, ya deja de estar jugando, por favor, podemos utilizar ciertas palabras o expresiones para referirnos al tiempo, que de hecho estas ya las habíamos visto. Yesterday, que es para indicar algo que pasó ayer. Las que pueden ser las month, las day, las de la semana que quieras, las season, la forma que quieras, pero es decir, el último o el pasado. Y luego podemos utilizar también time, más ago, que aquí es cuando utilizamos números. 4 days ago, 1 year ago, es como hace tantos años o hace tantos días. 3 weeks ago. Y tenemos también la más específica que es in y el año. I lost my wallet in 2020. En el presente perfecto, aquí parece que es donde cambia. Ya deja de estar rayando, por favor. Tenemos el for, que es como decir for. I have borrowed a laptop for 6 months. Es como decir for, es para especificar cuánto tiempo fue. Science es para indicar desde cuándo empezaste. Al decir just es como decir en este momento, ya por favor, jóvenes. She has just lost her wallet. Ella acaba de perder su cartera. Never, que es nunca. Recently, que es como decir recientemente. Y tenemos también already, que es cuando es algo que lo acaban de hacer ya. I have already done my homework. Ya he hecho mi tarea. Already es cuando es algo que ya está completado, que ya está terminado. Just es algo que acaba de pasar, pero already es algo que ya está completado. ¿Dudas de esto, chicos? No, todo muy bien. ¿Tomaron foto ya de esto? Sí, No, o sea, no. Para que no se vuelvan en casa. Ok, vamos a continuar. Este ya es el penúltimo tema. Esta última parte vamos a hablar sobre formas en que decimos las cosas. Ya, por favor, vamos a hablar sobre los estilos indirectos. Al hablar de un estilo indirecto, o también se llama report speech, es cuando tú estás diciendo lo que dijo alguien más. Es como si estuviéramos reportando lo que pasó. Es decir, contamos con nuestras palabras lo que otros dijeron. Es el chiste. Y en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, aquí dice I love painting. Ese es el discurso, lo que llaman discurso directo. I love painting, me gusta pintar. Pero si estuviéramos hablando de un discurso directo o un speech, he said that he loved painting. Él dijo que a él le gustaba pintar. No lo estás diciendo tú, pero estás diciendo que lo que alguien más dijo. Si se fijan, aquí se repite el he. He said that he loved painting. Él dijo que a él le gustaba pintar. Si se fijan, aquí en este caso estamos hablando de. Aquí primero lo estoy diciendo en presente, I love painting. Y aquí en el report speech o el discurso indirecto, dice he said, al hablar de ser, ya estamos hablando del pasado. Él dijo, he loved painting. Aquí estamos diciendo presente, aquí ya lo cambiamos a pasado. Si
Si tú estás hablando de algo presente, al cambiarlo al discurso indirecto, quedaría con pasado simple. Si la persona lo dijo en presente continuo, tú reportas en pasado continuo. Si la persona lo menciona en presente perfecto, tú lo vas a mencionar en pasado perfecto. Si la persona lo menciona en pasado simple, tú mencionas en pasado perfecto también. Si la persona lo menciona en pasado continuo, tú reportas pasado perfecto continuo. Si queda presente perfecto continuo, también reportas en pasado perfecto continuo. En el caso, ¿mande? Sí. No le falta un derecho. Oye, ¿Ya lo tenemos? la tiró, se tú me la traes hasta acá, güey. A ver, debe de encargar que sí, mamá. ¿Qué le tiene, güey? ¿Quién? ¿Este vato? Me gusta. La chinga. ¿Quién? ¿Eso? ¿Qué? Ok. Tenemos aquí los ejemplos. Dice la primera, está sobre el mismo. I don't make it. Está en presente simple. Entonces, cuando está en presente simple, el reporte indirecto quedaría en pasado simple. Dice that he don't make it. Y luego en el número 2 dice I'm painting, estoy pintando, quiere decir que es presente continuo. Y cuando la persona lo dice en presente continuo, al momento de hacer el reporte lo tenemos que hacer en pasado continuo. He said that he was painting. Él dijo que él estaba pintando. Digamos que está conectado. Si lo dice en presente de una forma, lo tiene que decir en el pasado de esa misma. Luego, la tercera dice I have painted. ¿Ahí en qué tiempo estará? Presente perfecto. Aquí está el presente perfecto. Entonces, al momento de hacer ya, chicos, por favor, al momento de pasar al reporte indirecto, pasaría con pasado perfecto. Aquí está have painted. Aunque sea presente, se pone en pasado. Pero sí, porque no lo estás diciendo algo que él dijo. No lo estás diciendo simultáneamente. A lo mejor él lo dijo hace 5 minutos, ya es pasado. Por eso. El discurso directo. Bueno, el discurso directo también puede ser pasado y se cambia. Por ejemplo, aquí dice el 5. Sería. Aquí. I was painting, es el pasado continuo. Yo estaba pintando. Pero en el momento de convertirlo acá también se queda en pasado. He said that he had been painting. Él dijo que él había estado pintando. Es de la manera que como que cambia. Esto está relacionado con la tableta de acá. En el caso de pasado perfecto, como este de aquí, y pasado perfecto continuo, como es el caso del 7 y el 8, se queda igual. Estos son los únicos que cambian. Pasado perfecto, o sea, cuando la persona lo dijo pasado perfecto o el pasado perfecto continuo, se queda igual acá. Es la única forma en la que se queda igual. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar estos verbos auxiliares, que sería, si dijo will, lo vamos a cambiar a would. Si dijo can, lo vamos a pasar a could. En el caso de must, vamos a cambiar a have to. Y en may, vamos a cambiarlo a might. Tomar un foto del anterior de este. Sí. ¿No? ¿Sí? Una foto.
Acuérdense que eso está relacionado con el de acá. O sea, están en el mismo orden. Ok, estos son los verbos auxiliares de la manera en la que pudiéramos decir, utilizarlos dentro de un discurso indirecto. Y aquí tenemos los ejemplos. Dice, I will paint. Decíamos que en el caso de will, cuando vamos a hablar del discurso indirecto, lo vamos a cambiar a would. He said that he would paint. En el caso de can, se cambia a could. En el caso de must, se cambia a had to. He said that he had to paint. Y en el caso de may, se cambia a might. Por el presente, digo, el pasado perfecto continuo. El pasado perfecto continuo es este de aquí. Cuando el verbo, si te fijas aquí, el verbo termina en pasado participle. Es como cuando ya terminó, pero el continuo es como que es algo que siguió haciendo. He said that he had been painting. Él dijo que él había estado pintando. Que es como cuando termina con ing, es continuo. Cuando termina con él, es el pasado perfecto normal. Acuérdense, todos los tipos continuos terminan con ing. Ok, vamos a hacer esta actividad, pero no lo vamos a escribir, lo vamos a hacer entre todos. El primero, aquí dice, I'm studying. Ese es el discurso directo. ¿Cómo lo podemos poner? He said that. ¿Qué más? I'm studying, pues está diciendo el presente simple. He said that he. Es presente simple. Presente simple cambiaba a pasado simple. Entonces sería he said that he. ¿Verbo tuyo pasado? ¿Cuál era? ¿Was o were? He was studying. Ajá, he said that he was studying. Él dijo que él estaba estudiando. Y luego aquí el segundo dice, I like pizza, lo está afirmando, aquí en este momento es presente simple. Entonces sería, she said that she likes pizza. Like pizza, like porque está pasando. Aquí lo estoy diciendo en presente, a mí me gusta la pizza. Pero acuérdate que al momento de pasarlo al reporte directo, se cambia a pasado. She said that she likes pizza. Y la última dice, I had eggs for breakfast. ¿Qué pasaba cuando era pasado perfecto? Se quedaba igual, entonces sería, she said that she had eggs for breakfast. Así es como quedaría. Muy bien, vamos con el último tema. 2:44. ¿Ya pensamos? Ok, voz pasiva. Nosotros cuando hacemos un enunciado siempre tenemos la costumbre de que es el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. En el caso de la voz pasiva, cambia el enfoque. Por ejemplo, dice aquí, se utiliza cuando queremos hacer énfasis en el objeto de la oración más que en el sujeto, ya sea porque es innecesario mencionarlo o porque es más relevante la información del objeto. La voz activa es la voz lo normal. I made a bracelet. Yo hice una pulsera. Esa es la normal. La voz activa es la que todo el mundo conocemos y que es lo común. Pero si lo queremos decir en voz pasiva, diríamos a bracelet was made. Una pulsera fue hecha. Aquí no estamos diciendo que simplemente le estamos dando importancia a que hubo una pulsera que se hizo, no a quien la hizo, sino que se hizo una pulsera. En el caso de la voz pasiva,
Para poderlo hacer, siempre utilizamos el verbo to be y el pasado participio. Aquí también utilizamos pasado participio. Entonces, primero el objeto, que es de lo que estamos hablando, y luego el verbo to be, que puede ser was o were, dependiendo de si es plural o singular, y luego va el verbo pasado participio, y puedes poner un complemento. Aquí está, abrazar, que es el objeto, es de lo que estamos hablando, y luego was, que es el verbo to be, el pasado, y luego va el verbo pasado participio. Made es el pasado participio de made. Entonces, esta es la forma. Aquí le pudiéramos poner otro complemento, pero la forma básica del verbo de voz pasiva es decir, el objeto, o sea, de lo que estamos hablando, y luego el verbo to be en pasado, y luego el verbo en pasado participio. En este caso, bueno, puede ser también el presente, pasado o en futuro el verbo to be. Hay muchas posibilidades, pero solamente lo vamos a ver cómo cambia de activa a pasiva con presente, pasado y futuro simple. No nos vamos a meter en más. Aquí está. Voz activa. He makes chairs. Él hace sillas. Es una afirmación, es voz activa. Pero si hablamos de la voz pasiva, sería chairs y luego el plural que sería are made. Las sillas están hechas. Aquí, como estamos en presente, al pasar a voz pasiva se queda en presente. Tenemos aquí, he made chairs. Él hizo sillas. Como estamos hablando aquí que es en pasado, al momento de cambiar el enfoque o cambiar el protagonista en vez de a la persona, enfocarnos en las sillas, sería primero el objeto, que serían las sillas, chairs, y luego el verbo to be. Como estamos hablando aquí en pasado, entonces el verbo to be en pasado. Y cuando es plural ponemos were. Y luego el verbo, este mismo verbo de acá de pasado participio, lo ponemos al final. Si hablamos a futuro, sería he will make chairs. Él podría o piensa hacer sillas. Pero si cambiamos, en vez de que el protagonista sea la persona, el constructor, sino que el protagonista sean las sillas, sería chairs, y luego, como estamos hablando del futuro, ponemos will, y aquí vamos a poner el verbo to be, que es be, y luego made. Chairs will be made. Las sillas podrán ser hechas. Es la forma en la que se cambia de voz activa a voz pasiva. Acuérdense, voz pasiva es cambiar el giro y el sujeto, la persona ya no es el protagonista, sino la persona o el objeto donde recae la acción de la persona, del protagonista. Aquí, si pasamos de singular a plural, esto es muy sencillo. A chair is made, chairs are made. Singular parece que es is, plural sería. Si estamos hablando del pasado, singular sería was, plural sería were. Y en el caso de futuro quedaría igual, con will be. Ahora, la voz pasiva, dentro de la voz pasiva, en el complemento, podemos poner también dar más información. Sin quitar, a lo mejor dices, bueno, es que quiero también recalcar quién lo hizo. Aquí dice, this jacket is made of leather. Está hecha de cuero. También aquí nos está dando más información. This jacket is made by Paquito. This jacket is made in China. Y this jacket is made for girls. Si se fijan, aquí tenemos la oración normal, pero utilizamos aquí unas preposiciones. Si utilizamos la preposición of, estamos hablando del material con el que está hecho el objeto. Al decir by, estamos hablando quién o quiénes lo hicieron. Al decir in, nos podemos referir al lugar en el que fue hecho o también a la fecha en la que fue hecha. Y for es para el público que fue hecho ese objeto. Si quieren, tomen foto de esto, por favor.
¿verdad? Este individuo. ¿Ya le todo esto? Ok, vamos a hacer esta actividad, pero como, bueno, como ya no tenemos tanto tiempo, vamos a ver de qué forma lo pondríamos. Dice, completar las oraciones con los verbos en los paréntesis. No olvides usar la voz pasiva. De hecho, aquí ya viene programado para poner la voz pasiva. Los tres de arriba van en presente y las tres de abajo en pasado. ¿Cómo quedaría la primera? El verbo es be. It means. Is It means. the chimney is. Aquí arriba nos dan. The chimney is built of bricks. Está hecha. Estamos hablando del presente. O también está bien. ¿Nada? Está bien. It means. Sí, si el verbo fuera make, se dio make. Ok. Y luego aquí, design. ¿Desde veis? ¿Qué pudiéramos poner ahí? Are. Are. Are designed for young people. Y luego aquí, but sometimes. ¿Es is o es are? Is. Are. Porque son plural. Are made of men. Acuérdense, si está en presente utilizamos is o are, por el verbo pasado participe. Y en el de abajo que tendremos que ponerlo en pasado Was invented. sería the telephone was Invented. by Alexander Graham Bell. Y luego, the first telephone, Was. ¿cuál sería el pasado participio de ser? So. ¿Ah? So, was sold in 27. Y la última, el verbo es manufacture, sería the dresses. Was a verb. Were manufactured in Verb Mexico. manufactured in Mexico. Y eso. Y pues bueno, ya con eso ya terminamos, chicos. Nos fuimos.